Cordial saludo. Mi nombre es Marisol Aragón y hoy abordaremos los temas de los servicios principales que presta un hospital de tercer nivel. En ellos encontraremos neurocirugía, unidad renal, unidad de cuidado intensivo y también encontramos en uno de los sectores la unidad de cuidado intensivo neonatal. Encontramos también laboratorio clínico, imágenes diagnósticas como lo son imágenes especializadas e imágenes simples, que dentro de las imágenes especializadas encontramos lo que son tomografías axiales computarizadas y resonancias magnéticas. Abordaremos también la clasificación de las áreas según el riesgo de los hospitales de tercer nivel. Encontramos las áreas de riesgo crítico, que son las que comprenden el contacto directo, ¿sí?, con los fluidos corporales y con sangre. En estos encontramos las áreas de cirugía, la hospitalización general, encontramos la unidad de cuidado intensivo y recién nacidos, encontramos las unidades hepáticas, las salas de parto y ginecobstetricia, encontramos las unidades de quemados, las unidades de diálisis y lo que es urología. En las áreas de riesgo intermedio y simétrico, encontramos que son actividades que, si bien no están en contacto permanente con los fluidos corporales o sangre, en caso de algún procedimiento sí requieren contacto. En estas áreas lo que comprende son el área de consulta externa, ¿sí?, área de consulta especializada, la esterilización, fisioterapia, servicios de mantenimiento, servicio de limpieza, aseo y desinfección, los servicios de alimentación, rayos X y hospitalización en general. Encontramos también áreas de bajo riesgo o que no representan un riesgo crítico para el personal de la salud. En este no están expuestos a sangre ni a fluidos corporales, que son las áreas administrativas, salas de espera, pasillos y farmacia. Vamos a hablar también de la clasificación según la exposición al riesgo laboral. En la clase 1 encontramos lo que es la exposición de membranas mucosas por piel no intacta o lesiones percutáneas. En la piel no intacta es aquella que, si hay alguna lesión en la piel, alguna cortadura, la vía de transmisión puede ser por esa herida, ¿sí? En la clase 2 encontramos la exposición a mucosas, también por piel no intacta, y en la clase 3 encontramos la exposición por sangre o fluidos corporales, ¿sí? Dentro de estos encontramos también lo que es los flush, el flush de saliva, las gotículas que pueden estar expuestos los trabajadores. La unidad que nosotros escogimos fue el área de urgencias, que es una de las unidades más críticas a la que se ven expuestos los trabajadores constantemente. En el personal que se ve expuesto al área de urgencias encontramos lo que son los médicos, las enfermeras, los camilleros, los terapeutas respiratorios y todo el personal de odontología. En cuanto a los procedimientos, encontramos lo que son los procedimientos genitourinarios, que son las implementaciones de sondas vesicales, las punciones. En otros aspectos, como lo que es la cirugía, encontramos las suturas, los drenajes, las quemaduras y los desbridamientos, que son las raspaduras que se le hacen a la piel muerta, pues para permitir una óptima cicatrización de la herida. Encontramos también traumatología, que son las inmovilizaciones por luxaciones, por las salas de yesos o, por ejemplo, como salas de suturas también entran aquí. Encontramos también los aparatos respiratorios, lo que son las intubaciones, la traqueostomía y los drenajes. Lo que corresponde al aspecto de las áreas de cardiovasculares son electrocardiogramas, tensión arterial, canalizaciones y ya lo que es neurología y gastrointestinal. En cuanto al riesgo, encontramos que las enfermedades infectocontagiosas, que son por contaminación con fluidos y secreciones e irritaciones con piel o con procedimientos de medicamentos.
¿sí? Con el manejo de medicamentos. Encontramos también la vía o el mecanismo de transmisión de los agentes biológicos. Podemos encontrarlos directo o indirectamente. Directamente sería de persona a persona, el personal con el paciente, o podríamos encontrarlo indirectamente. En este aspecto encontramos lo que son pinchazos, lo que corresponde a la rotura de frascos de hemocultivo, ¿sí? Encontramos la manipulación de tijeras o bisturís, bien sea por una mala manipulación de estos o por algún tipo de accidente que se llegue a presentar durante el procedimiento. En este encontramos lo que son las suturas, el retiro de puntos, las muestras por cultivo de piel y por la implementación o por la inserción de catéter. En cuanto a corte, encontramos lo que es la canalización venosa por vía central o periférica, la canalización arterial, la administración de medicamentos por vía parenteral, las suturas, las pruebas sanguíneas, bien sea con tiras reactivas o por la extracción de sangre venosa y la gasometría vesical o arterial. Encontramos también el apoyo en aquellas técnicas donde se utiliza algún tipo de aguja o catéter. Entonces aquí lo que podemos implementar es que de pronto algún tipo de accidente en el momento de la vacunación de algún paciente o igual de la extracción de sangre del mismo. En cuanto a salpicaduras, encontramos que bien sea de fluidos corporales, como lo son vómito, heces fecales, orina, sangre o esputo, ¿sí? Encontramos también que a partir de este año, pues, clasificó dentro de los riesgos biológicos y de un riesgo crítico, lo que corresponde al riesgo por salpicadura de saliva, ¿sí? Debido al SARS-CoV-2. Encontramos también que dentro de estos procedimientos en los que se puede ver expuesto el personal a salpicaduras sería el lavado bronquial gástrico, ¿sí? Encontramos también la canalización venosa central y periférica, canalización arterial, curaciones, aspiración de secreciones bronquiales, cuidado de drenajes, bien sea por intubación, traqueostomía, el apoyo de las broncoscopias, bien sea en endoscopias digestivas también, la extracción sanguínea y el cuidado y la intubación por traqueostomía. En cuanto al contacto con piel no intacta o mucosas, podemos ver que las manos son una de las herramientas o uno de los mecanismos principales de contagio de cualquier agente de riesgo biológico, bien sea para el personal de la salud o para cualquier tipo de paciente. Encontramos también que la higiene del paciente pues corresponde a uno de los riesgos más críticos también, ya que en cuanto al baño, la limpieza de heces fecales, el cambio de pañal, encontramos también que el cambio de postura de algún paciente puede representar algún tipo de riesgo si el trabajador presenta algún tipo de lesión por vía parenteral, puede llegar a transmitir este riesgo, este agente patógeno. Encontramos también que el cuidado o cualquier cuidado técnica que conlleve contacto directo con el paciente es uno de los riesgos también a los que se llegan a ver expuestos los trabajadores. Como lo decía anteriormente, las vías o los mecanismos de ingreso de los agentes patógenos pueden ser dos, directos o indirectos. Indirectos fueron los que acabamos de ver, que sea por salpicadura, por accidente cortopunzante o fómites. Los fómites corresponden a lo que es las herramientas, el equipo instrumental, los residuos o la ropa de los pacientes. Estos son los riesgos o los mecanismos de contagio o contacto con algún agente patógeno. Y el contacto directo es el contacto de persona a persona, el contacto que tiene el personal con el paciente o paciente a paciente o el mismo personal entre sí puede llegar a contagiarse de algún tipo de riesgo o puede llegar a verse expuesto por el riesgo biológico.
Hola a todos, mi nombre es Otto Castro. Voy a hablarles acerca de los tipos de agentes biológicos que se presentan en ambientes hospitalarios, comenzando pues por bacterias. Una de las más frecuentes o que se puede presentar en este tipo de ambiente laboral es el SARM, conocido como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que produce una enfermedad que se llama pues infección por Staphylococcus. Las vías de ingreso de esta enfermedad pues, se puede presentar por vías parenteral, por contacto con el agente patógeno pues, directamente por cortaduras, por pinchazos o por situaciones, pues accidentes laborales en medio de este ambiente hospitalario. Vamos a mirar pues los síntomas de esta enfermedad son variados. Dolor en el pecho, puede ser tos, dificultad para respirar, cefalea, fatiga, indisposición general, erupción cutánea que puede producir o no prurito y heridas que aparentemente no sanan. Otro tipo de agente que se presenta en este tipo de ambiente hospitalario es el agente Mycobacterium, que produce la tuberculosis, y la vía de ingreso en este tipo de casos es vía respiratoria por aerosoles infecciosos. Y los síntomas de esta enfermedad pueden ser también variados, como pérdida de peso sin explicación, diafóresis, fiebres, escalofríos, dolor en el pecho, tos. Vamos a pasar también entonces ahora a un agente que se llama Clostridium tetani, que produce una enfermedad conocida como tétano, y las vías de ingreso en este caso también de la misma forma son parenteral. La vía de ingreso es una vía de ingreso parenteral, y los síntomas que produce este patógeno pueden ser espasmos o rigidez muscular, dificultad para tragar, como dice ahí, sudoración, diafóresis, fiebre, presión arterial elevada o presión cardíaca acelerada, entre otros. Otro de agente pues, bacterial, de bacterias sería el meningococos, neumococos y hemofilia, que produce una enfermedad conocida como meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana también de misma manera se produce por vía de infección o vía de ingreso, una vía aérea al ambiente laboral, por aerosoles infecciosos o fomites, y los síntomas pues, van desde la falta de energía a la fiebre, cefalea también, fatiga y sensibilidad a la luz y erupciones en la piel. Seguimos con la osteomielitis, la gente es la osteomielitis, produciendo una enfermedad también conocida como osteomielitis hematógena. Esa vía de ingreso también puede ser respiratoria o parenteral, produciendo pues fiebres, escalofríos, emesis, malestar general, hinchazón, enrojecimientos, heridas abiertas y dolor en el sitio de la infección. Vamos entonces ahora a pasar a los virus. Los virus, uno de los agentes es el citomegalovirus, que puede producir la varicela o el herpes simple, o la mononucleosis. La vía de ingreso de este tipo de virus, la mayoría de virus, pues es una vía respiratoria por inhalación de aerosoles. Los síntomas van desde fatiga, fiebre, malestar general, mialgia, dolor de garganta. Otro de esos agentes en los virus puede ser el norovirus. El norovirus, que pues produce gastroenteritis, y la vía de ingreso en este tipo de virus es una vía de ingreso fecal oral, por contacto de pronto cuando la persona, como nos explicaba la profesora, la persona está manipulando algún tipo de fómite y se lleva las manos a la boca también. Los síntomas pues van desde la diarrea, el dolor abdominal, la émesis, la cefalea y la fiebre. Otro tipo de agente es el agente de la hepatitis C, que causa la hepatitis C, también por vía parenteral, por pinchazos con agujas contaminadas. Los síntomas van desde fatiga, fiebre, de la misma forma, pérdida de apetitos, emesis, dolor abdominal, ictericia, y orina de color amarillo. Otro virus es la varicela zoster, que produce el herpes zóster o la culebrilla, también llamada culebrilla. Y la vía de ingreso pues, es también en ese sentido una vía parenteral o vía respiratoria. Los síntomas pueden ser la parestesia o el ardor, el sarpullido, fiebre, cefalea, artralgia, y edemia glandular y fatiga. Otro agente pues, es el herpes hominis tipo 1, que produce el herpes labial, o más conocido como herpes simple.
La vía de ingreso también es una vía de ingreso térmica y se produce síntomas como hormigueo, picazón, ampollas y secreción o costras. Otro agente pues, más conocido ahorita es el agente SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. La vía de ingreso también es una vía respiratoria. Principalmente los síntomas pues, más generales son fiebres, el dolor de garganta, artralgia, mialgia, cefalea, émesis, diarrea, dificultad para respirar y congestión nasal. Otro agente aquí en este tipo de virus es el agente conocido como el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que causa la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, y la vía de ingreso también es una vía parenteral por pinchazos o cortaduras en accidentes laborales en este tipo de ambientes y produce los síntomas diversos y variados como fiebre, como artralgia, mialgia, cefalea, úlceras bucales, ganglios linfáticos inflamados y diarrea, entre otras. Otro agente que va aquí en esto de los virus es el agente que se llama la influenza virus o H1N, conocido como H1N1. Ese agente pues obviamente produce la influencia, la enfermedad conocida como H1N1 o influencia. Los síntomas también son síntomas a veces compartidos con la gripa común, como fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, artralgia, mialgia, cefalea y fatiga. Vamos a pasar entonces en este momento muy rápidamente a lo de los hongos. Lo de los hongos, pues vamos a mirar un agente que se llama el Aspergillus. El Aspergillus produce una enfermedad conocida como aspergilosis. La aspergilosis, la vía de ingreso también en este tipo de hongos se puede presentar de manera dérmica. Principalmente los síntomas van de la tos con sangre o tos simple, con sibilancias, pérdida de peso, insuficiencia respiratoria y úlceras cutáneas. Otro agente en este tipo de hongos es la cándida, que produce una enfermedad que principalmente en este ambiente se da como candidiasis oral, y la vía de ingreso sería la vía dérmica por contacto nuevamente con material infectado hacia la persona que está laborando. Los síntomas también son muy diversos, como erupción cutánea, erupción en los pliegues de la piel, inflamación de las zonas afectadas, pérdida del gusto, enrojecimiento, irritación y prurito, entre otros. Ahora vamos a pasar a los parásitos también de manera muy rápida. Los parásitos en este tipo de ambientes laborales también son frecuentes en ambientes hospitalarios cuando hay contaminación, principalmente por la vía fecal oral. Uno de ellos es la Taenia solium, que produce la enfermedad conocida como teniasis. La vía de ingreso pues, es la vía digestiva, fecal oral. Los síntomas son náuseas, debilidad, pérdida de peso, diarrea, dolor abdominal y inadecuada absorción de los nutrientes, entre otros. Vamos a pasar por otro parásito que se llama Ascaris lumbricoides, que produce una enfermedad conocida como ascaridiasis. Ascaridiasis, la vía de ingreso también es una vía digestiva, pero principalmente fecal oral por contaminación con material contaminado biológicamente. Los síntomas también en este caso son pues tos, pueden presentar tos con sangre, fiebre, dificultad para respirar, dolor abdominal nuevamente, diarrea, distensión abdominal y cansancio sin razón aparente. Vamos a mirar nuevamente entonces ahora los protozoarios. Los protozoarios, uno de ellos es el Plasmodium, que produce una enfermedad conocida como la malaria. La malaria, la principal vía de ingreso en este tipo es por vía parenteral, por insectos vectores, por pinchazones. Los síntomas van desde fiebres, escalofríos, cefaleas, náuseas, emesis, mialgia y malestar general. Otro de los agentes es un agente conocido como leishmania, que produce pues, una enfermedad conocida como la leishmaniasis. La vía de ingreso también en este aspecto es una vía de ingreso parenteral, por insectos vectores también. Los síntomas también corresponden a dificultad para respirar, llagas en la piel, congestión, goteo y hemorragia nasal, dificultad para deglutir y úlceras cutáneas, también como úlceras en las vías aéreas. Una vez visto los agentes que causan los principales agentes en este tipo de ambientes laborales, vamos a pasar entonces a mirar y a revisar el nivel de riesgo en el que se encuentra el personal médicos en hospitales de nivel 3, que es donde nos quisimos enfocar
En este aspecto, pues la actividad de ellos en términos generales se sitúa en un riesgo 3 en la mayoría del personal médico. Solamente vamos a ver una diferencia en lo que es el personal médicos que están en una sala de cirugía que tienen un nivel un poco más alto, como el médico cirujano y el anestesiólogo, que están en ese ambiente quirúrgico. Por lo tanto, el riesgo de ellos es un riesgo considerado como 4, un poquito diferente al otro nivel de riesgo donde está el personal médico, diferente como enfermeros o médicos generales sin ninguna especialidad, que no están obviamente en una sala quirúrgica. Y ya en un riesgo 5 estarían los médicos radiólogos, el médico patólogo, pero pues no entra en esta categoría del ambiente médico hospitalario, médicos especialistas en medicina nuclear y médicos especialistas en psiquiatría en atención a personas también pues con un riesgo bastante importante. Luego de esto pues vamos a mirar unas estadísticas producidas por Fasecolda acerca de los accidentes y enfermedades y muertes presentes en el sector de la salud desde el año 2017, correspondiente al año 2018 y el año 2019. Se nos dice esta estadística de Fasecolda que pues en el año 2017 se presentaron más o menos de 30 a 145 accidentes laborales reportados dentro del ambiente laboral médico. El número de enfermedades laborales también reportadas dentro de este ambiente médico en el 2017 corresponde a 449. Y el número de muertes por accidentes laborales en personal de médicos o personal hospitalario corresponde a 4 personas pues, muertos en accidentes laborales. En el 2018 tenemos unas cifras también diferentes que van desde los 30 a los 300 por accidentes laborales. Número de personas con enfermedades laborales reportadas en el 2018 fueron más o menos 419 y el número de muertes por accidentes laborales ascendió a 6, es decir, 2 más de diferencia sobre el año 2017. Aquí tenemos las estadísticas del 2019 en donde los accidentes laborales fueron de 32 a 649, un poquito más. El número de enfermedades laborales sí bajó a 382 enfermedades laborales reportadas y los números de muertes en accidentes laborales también bajó considerablemente, pasamos de 4 en el 2017 a 6 en el 2018 a 3 en el 2019. En lo que va del corrido del 2020, pues esas cifras han aumentado, que pues no son cifras completas porque no se acaba el año y estas estadísticas fueron tomadas sobre el segundo trimestre del año. Más o menos accidentes laborales se han presentado 24 a 305, los números de enfermedades laborales van hasta 185 y los números de muertes por enfermedad laboral en este momento del año 2020 pues corresponden a 31, pues una cifra considerablemente alta en comparación de los años 2017, 2018 y 2019, pues teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo en este momento y el agente que se está encontrando, que es el agente SARS-CoV-2, que está afectando pues obviamente a personal médico de la salud. Vamos a mirar rápidamente también el protocolo de reportes para accidentes de trabajo en este ambiente laboral. Las recomendaciones primarias en estos casos siempre van a ser que en el momento de ocurrido el accidente pues se verifique la zona afectada y se tomen medidas que más adelante vamos a ver, pero dar aviso oportuno al jefe inmediato, al Departamento de Salud Ocupacional o al Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que pues obviamente se pueda proceder a generar una cobertura o una atención con la ARL. El reporte pues debe ser dentro de las 24 a las 72 horas una vez suceda el accidente, para que pues obviamente no se catalogue como un accidente extemporáneo. Una vez documentado el accidente pues se llena el FURAT, el formato único de registro de accidentes de trabajo, y el Comité de Bioseguridad o de Salud Ocupacional debe registrar esos accidentes para iniciar una serie de medidas o procedimientos para investigar ese accidente con el registro de la exposición, la fecha de la exposición y el tipo de actividad del funcionario que realizaba. Lo que les hablaba ahorita hace un momento, pues, ¿qué se debe hacer? Acciones inmediatas cuando suceden este tipo de accidentes o exposición a agentes contaminantes, agentes biológicos contaminantes, pues el lavado del área expuesta es lo más recomendado en ese momento, por lecciones con agujas u otros elementos cortopunzantes o por contacto con material sensible en el cuerpo humano como residuos contaminados o algún tipo de residuos biológicos.
Para exposición percutánea, pues lavar de la misma forma inmediatamente el área afectada, con jabón herbicida. Si la herida está sangrando, pues a tratar de apretarla un poquito si no causa dolor, siempre que sea pues tolerable, y posterior a eso aplicar una solución desinfectante después de concluido el lavado. Cuando la exposición se presenta en las mucosas, es el mismo procedimiento: lavar profusamente la zona afectada con agua y solución salina. En los ojos a veces uno ve que le aplican solución salina a las personas como medida de primeros auxilios. Cuando hay una exposición en piel no intacta, pues lavar el área profusamente con solución salina de la misma forma y aplicar una solución antiséptica. Cuando hay una exposición en piel intacta de la misma forma, pues se lava simplemente el área con jabón y agua, porque pues obviamente la piel está intacta y no hubo un contacto, y también pues, ¿por qué no aplicar una solución desinfectante? Cuando hay otro tipo de exposición, si la contaminación se presenta en los ojos, pues irrigar el ojo con abundante solución Sanira Stelis o con agua limpia. Y si se presenta en boca, debe realizar enjuagues repetitivos con abundante agua limpia también. La remisión posterior a ello, pues la remisión, lo que les decía, a la ARL, reportar de inmediatamente. Cada una de las ARLs tiene una línea de atención que generalmente pues corresponde a un numeral 322, por ejemplo, o a un número muy corto que pues el encargado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe estar pues a cargo de llamar y reportar ese accidente para que se le brinde una atención inmediata a la persona, que generalmente pues en otro tipo de ambientes la ARL remite al paciente al sitio de atención médica más cercano. Generalmente pues en este tipo de ambientes hospitalarios lo que se hace es que se le brinda una atención inmediata en el mismo sitio, si es un sitio que pues obviamente tiene la atención del nivel indicado. El reporte pues debe incluir el registro de la exposición, la fecha de ocurrido la fecha de ocurrido el accidente o la exposición, el tipo de actividad del funcionario que realizaba y las áreas expuestas y la magnitud de la exposición que se dio en ese caso. El médico pues de la ARL va a tratar de darle una evaluación médica al accidentado, enviar exámenes médicos si es pertinente, exámenes de laboratorio, pruebas serológicas, pruebas de antígenos o anticuerpos, dependiendo pues del agente patógeno que se vio expuesta a la persona. Y de acuerdo con esos resultados, pues obviamente se le va a hacer un seguimiento a la persona para mirar su evolución, que pues no haya sido afectado, o que el tiempo de exposición, el tiempo y periodo de incubación del patógeno pues sea el pertinente también para lograr generar un dictamen. Aquí tenemos un flujograma muy rápido del tipo de reporte de accidente laboral, en donde si hay un pinchazo pues se debe efectuar de manera inmediata un lavado con agua y jabón y dejar sangrar, o cuando es por un tipo de vía aerosol, por vía aérea, pues lavar con suficientemente agua o suero fisiológico las mucosas o las áreas afectadas. El reportar pues a la persona encargada, al jefe directo, al supervisor, al líder, la llamada a la línea de atención, que como les decía que generalmente todas las administradoras de riesgos laborales tienen una línea de atención. Eso lo hace pues el reportado al sistema de gestión de riesgo, la persona encargada del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se va a designar o se va a informar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el COPAS, para realizar una investigación sobre ese accidente o incidente o exposición. Luego pues la persona es valorada por la IPS a donde fue remitido, que como les decía, en el caso del personal médico puede ser el mismo lugar donde ocurrió el incidente. Se hace el tratamiento y la asesoría, la orientación por parte del médico de la ARL. La ARL tiene que hacer un seguimiento de la persona, diligenciar obviamente el formato único de registro de accidentes de trabajo, y posterior a ello, como les decía, el COPAS va a realizar una investigación para mirar los planes de mejora, y un seguimiento y unas recomendaciones finales que debe seguir la persona para que esa exposición al agente patógeno pues no tenga unas consecuencias desfavorables para ellos. Cuando se presentan accidentes de exposición con exposición a sangre o material, recordemos que pues, la profesora nos decía que todo contacto con algún tipo de fluido debe partir del principio de que pues, se considera que puede haber una infección potencial. Entonces, en este caso, el reporte debe ser también dentro de los términos indicados de 24 a 72 horas no extemporáneos. Lograr identificar pues, la exposición por medio de pruebas serológicas, el registro de la exposición, la fecha de la exposición, la actividad que estaba haciendo y el área de exposición que afectó al trabajador.
La evaluación de la exposición también es variada dependiendo de los factores de riesgo, de los patógenos o de los agentes que causaron la exposición. Determinar el riesgo de exposición, pues el tipo de fluido, el tipo de exposición que se pasó y la profundidad de la herida, si es un pinchazo o una cortadura o una contaminación. El manejo de la exposición en clase 1 también se debe brindar al trabajador pues consejería, controles serológicos y controles médicos, por lo que les decía, porque pues el periodo de incubación en diferentes agentes es muy variado y muy diferente. El trabajador no va a poder donar sangre ni fluidos, no va a poder compartir artículos personales, tiene que pues tener un seguimiento pues sobre el tiempo, no solamente en el momento de la atención, sino un seguimiento médico apropiado. Cuando la fuente es un VIH negativo, pues por tranquilidad del trabajador se debe demostrar al trabajador y la fuente que son VIH negativos por medio de la realización de un examen y brindar al trabajador expuesto pues consejería para evitar cualquier tipo de riesgo psicosocial y un control serológico posterior 6, 12 y 6 meses posterior a la exposición. Cuando la exposición se dio por virus del agente de hepatitis B, de la misma manera se debe hacer unas pruebas serológicas, aplicar una dosis de las vacunas. Si la fuente de exposición es negativo, lo mismo el trabajador debe estar vacunado y se debe administrar un esquema completo de vacunación. Si el trabajador, aquí ya miramos el manejo de exposición a clases de riesgo 2 y 3, que también parte del principio de que debe haber un lavado de manos con una solución desinfectante, o no tanto desinfectante, sino como solución yodado, clorexina o peróxido de oxígeno, reforzar las normas de bioseguridad, la inmunoprevención en estos tipos de casos. Se debe brindar a todas las personas que vinculan al medio del trabajo, no donar también fluidos o sangres, y tomar unas medidas ya de precaución como evitar embarazos, el sexo seguro, no compartir agujas, no compartir elementos. Vamos a mirar aquí muy rápidamente también la importancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo. La importancia de seguridad y salud en el trabajo pues en este tipo de ambiente pues tiene una importancia mucho mayor. Eso no quiere decir que no tenga una importancia en todos los ambientes laborales. En este momento pues la ley, la jurisprudencia y todas los programas de promoción y prevención del gobierno nacional y de las empresas pues tienden a darle la importancia al sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la importancia? Pues fomentar el desarrollo de actividades, tomar medidas para prevenir los riesgos, porque pues lo que trata de hacer el sistema es identificar los riesgos a los que el empleador somete a sus trabajadores y implementar esas medidas para mitigar la exposición a esos riesgos. Si hay lugar a la eliminación de los riesgos, se da. En este ambiente es muy difícil que haya una eliminación de los riesgos, por eso se toman medidas para prevenir y mitigar los riesgos, promover la seguridad y el salud de los trabajadores, evitar obviamente accidentes de trabajo, incidentes laborales y hacer una evaluación de los peligros asociados al proceso productivo por medio pues, de este ciclo que pues, la mayoría de nosotros conocemos, que es el ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar por medio pues, de planes de mejora continua, establecer las condiciones de trabajo de los empleados para brindarles una seguridad y calidad en la productividad de manera integral. Bueno, revisando la importancia de la investigación de los accidentes de trabajo, pues obviamente esto también genera una importancia importante que pues obviamente va a analizar las causas que produjeron la exposición o el accidente o el incidente y va a permitir pues obviamente a los encargados, al COPAS, a los encargados de la bioseguridad de este ambiente laboral tomar acciones preventivas para evitar que se vuelva a tener una exposición similar o que se vuelva a presentar un incidente similar. También ayuda a eliminar las causas para evitar procesos similares, como les decía en este momento, detectar la existencia de peligros que causaron esa exposición o de nuevos peligros y propiciar un cambio de actitud entre los trabajadores para que obviamente se aprenda de los errores y puedan reportar inmediatamente el accidente y también pues obviamente apliquen todas las medidas de prevención pertinentes. La importancia de la vigilancia epidemiológica en este caso, pues hacer seguimiento a los trabajadores, como les decía ahorita, no solamente en la atención primaria o la atención de primeros auxilios que le brinde la ARL o su médico tratante, sino también reducir la exposición y proteger al personal de los accidentes biológicos, como también identificar qué grupos de personas o qué departamentos dentro de ese grupo de personas están más expuestos y son más susceptibles
a los agentes patógenos o a los incidentes que causaron ese accidente. Se orienta obviamente a las acciones preventivas también, esa es una de las importancias, es clave para tomar decisiones estratégicas, decisiones de prevención y control, y aportar obviamente ambientes de trabajo saludables y también seguros, y ejecutar pues obviamente las tareas seguras para todo el personal. Toda institución prestadora de servicios de salud, independientemente del nivel de complejidad donde se encuentre, pues debe diseñar planes y programas de vigilancia epidemiológica y implementar obviamente también planes y programas de seguridad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Creo que hasta ahí pues ha llegado mi exposición. Traté de ser muy rápido porque se toma mucho tiempo, pero pues espero haber abarcado la mayor cantidad de información posible. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Garnica y hoy les voy a hablar del almacenamiento, disposición y tratamiento de los residuos y material contaminado de hospitales, también del procedimiento que se debe llevar a cabo cuando hay derrames. Primero que todo les voy a hablar qué son los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios son como todos los desechos sólidos o líquidos de un hospital. Producto de la atención de los pacientes, posee un contenido de microorganismos similares o posiblemente menor que el domiciliario, sin que conozca con certeza el tipo de transmisión de infecciones, como es el caso de los accidentes con objetos cortopunzantes o de la contaminación por sangre. Los residuos hospitalarios se dividen en residuos peligrosos, residuos no peligrosos. En los residuos no peligrosos encontramos que son los biodegradables, los reciclables, los inertes, los ordinarios o comunes. En los residuos peligrosos, dentro de ese grupo encontramos dos, que son los químicos y las infecciones o por riesgo biológico. En los químicos encontramos que son los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados, los contenidos presurizados y aceites usados. En las infecciones de riesgo biológico, biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes. Dentro de estos residuos les voy a comentar los residuos biosanitarios, dónde se depositan y cómo es su manejo. ¿Qué son los residuos biosanitarios? Los residuos biosanitarios son elementos utilizados durante la ejecución de procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente. Tales como dentro de estos residuos encontramos gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, ropas desechables, toallas higiénicas y pañales. Las características de la caneca son para depositar estos desechos deben de ser livianas, que permiten almacenar entre recolecciones la forma ideal. Puede ser de tronco cilíndrico o pues también hay como cuadradas, que sean resistentes a los golpes, que faciliten el manejo durante la recolección y que sean de fácil limpieza y resistentes a la corrosión del plástico. Dentro de esas que no tengan corrosiones por la parte de adentro, que estas permitan romper la bolsa. Debe ser de tipo tapa pedal, como lo podemos ver. Encontramos ese pedal donde colocar el pie y la tapa se levanta, con tal de que nosotros como profesionales de la salud no tengamos contacto con este elemento. La tapa debe ser de buen ajuste, los bordes deben ser rodeados con boca ancha, pues para facilitar la deposición de estos elementos utilizados. Deben ser construidos en forma que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de agua o insectos o roedores o el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. Debe ser de color rojo. Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento, el área del servicio al que pertenece, el residuo que contiene esta caneca y los símbolos internacionales, que es el negrito que vemos ahí.
¿Cómo es el manejo de estas canecas? Bueno, pues para facilitar la segregación de los residuos recipientes o canecas deben estar en un lugar visible con una etiqueta guía informando qué desechos debemos depositar en esta caneca. Los recipientes y contenedores de residuos peligrosos deben ser lavados y desinfectados y secados al medio ambiente 2 veces por semana. Y los recipientes y contenedores de residuos no peligrosos 1 vez por semana. Entre esos no peligrosos podemos ver los biodegradables, los inertes y esos así. Las bolsas que vamos a utilizar deben de ser de color rojo. Estas bolsas deben de ir colocadas en esa caneca. Debe ser de color rojo con el símbolo de riesgo biológico y con su rótulo. Claro está, como lo encontramos ahí. La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos y por la manipulación. El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos deben ser de polietileno de alta densidad. El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder a los 8 kilogramos. El calibre mínimo de esta bolsa debe ser de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes. Es suficiente pues para evitar el derrame durante el almacenamiento y durante el momento que van a la recolección de estos residuos y durante el movimiento interno que se realiza durante el hospital. El tamaño de la bolsa roja para contenedor, la más grande es de 20 litros y su anchura es de 48 por 58 centímetros. ¿Cómo debemos manejar estas bolsas? Como lo vemos acá en la imagen, estas bolsas deben de ir a 1/4 de la caneca, con tal de que de esta forma las personas ya se van a encargar de recoger estos residuos, tengan la facilidad de coger de agarrar las bolsas sin que ellos tengan que dificultad para agarrarlas de hacia adentro, sino más bien de hacia afuera hacia adentro. Estas bolsas deben de ir amarradas con doble nudo o con un nudo. Bueno, ahora les voy a hablar de los residuos anatomopatológicos. ¿Qué son los residuos anatomopatológicos? Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo entre estos biopsias, tejidos orgánicos, amputados, partes o fluidos corporales que se remuevan durante una cirugía u otros procesos, tales como placentas. ¿En dónde se depositan esos residuos anatomopatológicos? En las mismas canecas rojas, claro que con una densidad más gruesa. Las características de esta caneca es de recipiente plástico, color rojo, etiquetado y rotulado para riesgo anatomopatológico. La capacidad de esta caneca es de 20 a 53 litros, de forma cilíndrica, tiene que ser de tapa pedal como les comentaba, que coloquen el pie y la tapa misma se levante. Deben ser lavados, estas canecas deben ser lavadas y desinfectadas 2 veces por semana, incluso hasta más, según la actividad que se le dé a esta. Las características donde van estos residuos anatomopatológicos: esta bolsa debe ser de plástica, color rojo, etiquetada y rotulada para el riesgo biológico, en polietileno de alta densidad y con una resistencia de 20 kilogramos, de un calibre mínimo de 1.4 milésimas de pulgada para bolsas pequeñas, de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes. El manejo de estos residuos anatomopatológicos debe ser almacenados y refrigerados pues para que a 4 grados centígrados se coloca en bolsa a prueba de goteo, que estas bolsas no sean fácil de que haya goteo
de estos residuos, pues cuando es así o ser necesario se colocan en doble bolsa. Ahora les voy a hablar de los residuos cortopunzantes. ¿Qué son los residuos cortopunzantes? Son aquellos que pueden causar acciones percutáneas infecciosas por sus características, ya sea punzantes o cortantes. ¿Qué materiales causan estas laceraciones en la piel? Pues ya sean láminas, bisturí, vidrios, pipetas, cuchillas o agujas. Las características de este recipiente que les estoy mostrando acá debe ser un recipiente plástico de color rojo, etiquetado y rotulado para riesgo biológico, rígidos en polipropileno de alta densidad u otro polímetro que no contenga PVC, eso sí, conocidos como guardianes de seguridad. La capacidad no mayor a 2.9 litros, poseen una tapa ajustable o de rosca de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético. ¿Cómo es el manejo de este guardián? El manejo deben retirarse de las áreas cuando estén llenos de 3/4 partes de su capacidad o cuando hayan permanecido máximo 2 meses en los recipientes. ¿De cómo se deben retirar? Pues en qué otro aspecto, estos también se deben retirar cuando así no hayan alcanzado los 3/4 partes de su capacidad. De todas maneras se deben retirar del área. Si se observa que el guardián en esa área que está no ocupa las 3/4 partes, pues se recomienda un recipiente de tamaño inferior. Los guardianes de seguridad no se recibirán con líquidos en su interior, pues para evitar reportes por parte de la empresa de aseo. Estos deben de ir secos. Se debe entregar a la ruta sanitaria interna bien cerrados y sellados con cinta, puede ser esparadrapo alrededor de la tapa, pues con tal de garantizar hermeticidad en caso de algún accidente en su transporte. Los guardianes de seguridad se deben empacar en bolsas plásticas roja con la etiqueta rotulados y de dónde proviene este guardián. Ya terminamos acá los residuos. Para todos estos residuos deben de ir rotulados con el aspecto que cambia es de qué área proviene y qué riesgo contiene esta bolsa, esta caneca o la parte que estén rotulando. ¿Cómo se inactivan todos estos residuos que les acabo de comentar? Pues la inactivación de los residuos se hace antes que los residuos infecciosos sean entregados o transportados al cuarto de almacenamiento o a la empresa especial de aseo. Estos deberán ser desactivados con métodos de baja eficiencia, donde se realiza aspersión del producto utilizado en los residuos biológicos generados. La desactivación se puede hacer química, más que todo. Se basa en el uso de desinfectantes químicos o germicidas, entre los cuales están los amonios, los cuaternarios, los formaldehído, los yodóforos, la yodopovidona, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y calcio, entre otros, con el fin de neutralizar las características infecciosas que estos contienen y pues para brindar una seguridad a actividades de manejo integral como lo son el almacenamiento y el transporte. El cuarto almacenamiento, ¿cómo de ir? Bueno, primero les voy a indicar las características, como lo vemos acá del cuarto almacenamiento. Central de residuos debe tener superficie de 67.5 metros cuadrados y debe estar dividido en 4 áreas con acceso independiente claramente identificadas. Cada espacio debe tener suficiente iluminación y ventilación natural,
y las paredes y pisos deben de ser de baldosa para facilitar los procedimientos de limpieza y desinfección. Debe estar provisto con un punto de agua, drenaje y pendiente de regular la evacuación de vertimientos, contar con energía eléctrica y rejillas de aislamiento en malla, tiene que estar cubierto alrededor con una malla, pues para esto, para evitar el ingreso de animales como roedores, vectores, entre otros. Debe de ir señalizado cada cuarto, identificando el tipo de residuo que se está almacenando. Tiene un acceso para extintor satélite de 150 libras, tipo ABC multipropósito. ¿Cómo se hace la recolección y transporte de los residuos y a dónde son cuál es la ruta final de todos estos residuos que les estoy acabando de hablar? Como lo ven aquí en la imagen, estos residuos son recogidos por la empresa de aseo. Debe efectuarse por un personal conocedor y capacitado con el manejo de residuos hospitalarios y similares, con la dotación y elementos de protección adecuados. Los residuos deben ser pesados y registrados en la planilla diseñada para tal formulario. Así es como se hace el transporte, como lo vemos ahí, de los residuos hospitalarios. El transporte, ¿cómo se maneja? O sea, los horarios y frecuencia en el que se hace la recolección los establece el generador, pues de acuerdo con su capacidad que tenga de almacenamiento y el volumen de generación de residuos. La frecuencia de recolección de los residuos infecciosos no podrá ser menor a 2 veces por semana, debido pues a la caracterización y nivel de descomposición de estos. Se debe entregar el generador una copia del manifiesto de transporte de residuos peligrosos, documento donde se relacionan tipo y cantidad de residuos transportados, nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de quien entrega, nombre del conductor y placa del vehículo. Bueno, ahora les voy a hablar de la normatividad colombiana en gestión de residuos hospitalarios. Está la ley 30, pues les voy a mencionar algunas como más prioritarias. Está la ley 430, de 1998, pues por la cual se prohibía la introducción o importación de residuos y desechos peligrosos a cualquier forma territorial nacional, y son dictados principios y lineamientos por la gestión integral de los mismos. Encontramos el decreto 2676 del 2000, pues en la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. También encontramos el decreto 1609 del 2000, se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. El decreto 1140 del 2003, por el cual se modifica el decreto 1713 del 2002 y en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan pues otras disposiciones. Está el decreto 4741 del 2005, por el cual se modifican parcialmente el decreto 2676 del 2000, modificado por otro decreto 2763 del 2001 sobre la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Encontramos también el decreto 351 del 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Encontramos la resolución 4445 de 1996, se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título 6 de la Ley 9 de 1979 en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. Encontramos la resolución 1164 del 2000,
por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, en la Resolución 809 del 2006, derogada la Resolución 189 de 1994, por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos. La Resolución 1043 del 2006 se establece las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar y el componente de auditoría, pues para el mejoramiento de la calidad de la atención. Y la Circular 047 del 2006, procedimiento de elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares por parte de los profesionales independientes de salud. Ahora les voy a hablar del protocolo para el manejo de derrames biológicos, cómo se debe manejar cuando se nos presente una situación de estas. Entre estos encontramos pues, todos los fluidos corporales, entre estos voy a especificar vómito, orina y heces fecales. Eso es un principio cual se denomina que todos los fluidos corporales, independientemente sea diagnosticado, deberán ser considerados potencialmente como infectantes y debe prevenir su transmisión. ¿Cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando se presente estos derrames de fluidos corporales? Primero, debemos señalizar la zona con un aviso, ya sea con una cinta o cualquier otra cosa con tal de prevenir al personal y pues a pacientes. Segundo, se aplica el peróxido de hidrógeno al 28% dejando actuar 15 minutos. Tercero, el peróxido deberá aplicarse en una cantidad suficiente pues para que cubra la totalidad del área contaminada. Cuarto, se limpia con un trapeador y un balde pues destinados para esta actividad. 5. Al finalizar deben desinfectar el trapeador y el balde con sulfanios. Es necesario el uso de todos los EPP, entre estos guantes, tapabocas, careta, delantal impermeable, botas antideslizantes y gafas protectoras. El personal del servicio orientará a los pacientes en cuanto a las acciones que deben tomar frente a esta contingencia presentada. El kit que se debe manejar son estuche de plástico identificado, guantes de nitrilo, polvo gelificante por 60 gramos, bolsa roja contramarcada con riesgo biológico, recogedor, escoba o escobilla, un paño absorbente, trapero o tapabocas industrial y desechable, el protocolo de inactivación y cinta de aislamiento, como les comentaba al comienzo. Ahora vamos a ver el protocolo que se va a hacer cuando hay derrames de sangre, dependiendo del volumen, ya sea en grandes cantidades o en pequeñas. Su desinfección se debe realizar con germicida de nivel intermedio y hipoclorito de sodio. El kit que se debe manejar para este derrame de sangre es cinta de entorno de señalización, el paño absorbente desechable, atomizador con desinfectante y de alto nivel. El procedimiento, cuando son derrames grandes o en cantidades, se debe remover con material absorbente, procedimiento de limpieza, señalizar el área y restringir el paso. Colocar implementos de protección, se debe recoger con espátula el protocolo y depositarlo dentro de la bolsa roja con hipoclorito de sodio a 10 partes por millón, 800 cc de agua y 200 cc de hipoclorito de sodio. Se deja durante 10 minutos
y se aplica Quirugel para la desactivación y dejar 5 minutos más. Los equipos de protección personal que se deben manejar son elementos como el tapabocas de alta eficiencia, la monogafas, el gorro, guantes de manejo para derrames, delantal plástico. Y la normatividad que se implementa esto es la normativa colombiana de gestión de residuos, el decreto 4741 del 2005. Se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos generados pues, en el marco de gestión integral. Y encontramos también la resolución 3100, que fue la que reemplazó a la resolución 2003 del 2014, apartado en procesos seguros. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Dinora Díaz Miranda. A continuación les vengo a hablar sobre el tema de elementos de protección individual, las medidas de prevención y control en la fuente, en el medio y en el individuo, y el protocolo de bioseguridad. A continuación, las monogafas. Este lente es diseñado y elaborado en material de policarbonato en PVC. Este lente debe contar con una película antiempañante, debe ser de color transparente. Este lente trae unas guardas laterales para protegernos de las salpicaduras y de los fluidos corporales. También trae una banda elástica para sujetarlo a la parte lateral de la cabeza. Este lente también debe tener protección contra rayos ultravioletas. También este lente debe ser muy resistente, debe ser liviano. A continuación, el respirador 95, N95. Se llama N95 porque filtra el 95% de las partículas del ambiente. Este respirador es en forma de cono, color blanco. Tiene en la parte inferior una cinta en acero para mayor ajuste. Trae en la parte lateral, tiene dos cintas elásticas para sujetarlo a la cabeza. Este respirador es en una tela no tejida de polipropileno, y el tamaño de este respirador es de 15.5 por 10 centímetros. Este cuenta con 5 capas de partículas micrométricas. El respirador, el filtro de este respirador es en poliéster y filtra las partículas a 0.3 micrones. Los tapabocas. El tapaboca es un tapaboca, bueno, en tela no tejida, con un área de 18.5 centímetros por 8 centímetros. También tiene, bueno, 3 capas de un filtro en propileno. Y este respirador también cuenta con una banda, una cinta en la parte inferior en acero, y en la parte laterales con 2 cintas para sujetarlos en la parte de las orejas. La mascarilla, también esta mascarilla también es diseñada en un material liviano. También cuenta con una cinta en la parte inferior en acero, y un arnés para sujetarlo en la parte lateral de la cabeza. Este viene en forma de cono y es de color blanco. También, bueno, estos nos protegen digamos, de una manera más mínima de los agentes biológicos.
tenemos la careta facial. Esta careta facial trae un visor, tiene un sistema de suspensión. En ese sistema, en la parte interna, cuenta con una espuma para mayor protección. También cuenta con una correa para sujetarlo pues en la parte lateral de la cabeza. Esa visera es diseñada en un material de polietileno y el visor tiene una medida de 32 centímetros de ancho por 24 centímetros de largo y con una correa de 3 milímetros por 80 milímetros de largo y un peso de 95 gramos. Esta visera es de color transparente y también debe cumplir pues con las normas con las normas establecidas para estos elementos. El traje de Tibet, ese es un traje en polietileno. Ese traje es una sola pieza, viene con un gorro. En la parte frontal tiene una cremallera. Este traje en la parte de los hombros y de la espalda no debe contar con costura para evitar ingreso pues, de los fluidos al cuerpo. Este traje en los puños debe tener un sistema de ajuste y en la parte de los tobillos. Y los puños deben ir por dentro de los guantes. Este traje debe ser repelente, impermeable, antiestático, resistente a la penetración de las partículas. Debe también tener, en la parte de las piernas debe ser amplio para mayor comodidad. Este traje no debe pesar mayor a 180 gramos. El gorro quirúrgico es en tela no tejida, debe ser antidespeluzante. Cuenta con un sistema de doble elástico para mayor sujetación a la cabeza. Es libre de látex. Este gorro es 100% polipropileno. Debe, ser transpirable para mayor comodidad. Y son tallas únicas y vienen en un tamaño de 53 centímetros por 21 diámetro y 10 centímetros de altura y no debe pesar más de 10 gramos. Y vienen en color azul o blanco. La bata quirúrgica está consta de 2 piezas. Esa bata debe ser larga, manga larga. También es de una tela no tejida de propileno. Esa bata también debe contar en la parte de los puños con un sistema de ajuste y trae una apertura. Esa apertura va hacia la parte lateral en la espalda y tiene un sistema de cintas en la parte del cuello para sujetar el cuello y en la cintura. Debe tener cuello alto y redondo. Y el pantalón debe ser también un pantalón largo, amplio, con elástica en la parte de la cintura. Y esta pieza no debe pesar más de 40 gramos. Los guantes. Estos guantes son de látex. Hay de látex estéril y no estéril. El guante estéril, ese guante, se caracterizan porque son hechos, elaborados en látex de fibra natural. Ese guante estéril no cuenta con, no tiene polvo, no contiene polvo. Y esos guantes se utilizan para procedimientos no invasivos. Por ejemplo, para cirugías, para un cambio de sonda vesical. Y este guante vienen en tallas 6, 7, 8, tallas M o S, y el tamaño pues depende de la talla. Por lo menos este es una talla,
Una medida de una talla 6, que vienen de 275 milímetros por 83 milímetros de ancho, con un espesor de 10 milímetros y un peso de 7.8 gramos. Y el guante no estéril o de manejo, ese guante ya puede tener contacto, con alimentos. Ese guante es utilizado también para el lavado y la limpieza del instrumental quirúrgico. Ese guante sí tiene polvo. Y este guante es, nos protege también, pues digamos, como barrera a los agentes biológicos. El guante de vinilo, esos son en color blancos, vienen en blancos, transparente y coloreados. Son en un material de resina, de pasta de cloruro y polivinilo. Esos guantes son guantes no estéril. Y este guante trae como un polvo muy ligero, pero ese polvo es a base de almidón de maíz. Esos guantes vienen con una longitud de 230 milímetros por 85, 95, 105, 115 de ancho, ya ahí según la talla. Y el guante de nitrilo, este es un guante resistente. Este guante es usado en los laboratorios clínicos, en industrias, manejo de medicamentos, en la limpieza de heridas y es en la elaboración de alimentos. Es elaborado en un caucho de nitrilo, de un nitrilo sintético, y tiene en la palma de la mano una longitud de 80 milímetros por 220 milímetros y un espesor de 0.05 milímetros. El calzado, este calzado debe ser cerrado, debe ser cómodo, no debe ser alto. Ese calzado debe tener un tacón de unos 3.5 centímetros. Este calzado no debe pesar más de 200 a 300 gramos. Este calzado debe tener una plantilla plana y debe ser antideslizante, impermeable, y se aconseja que sea en pieles hidrófugas para que, digamos, lo aísle de la humedad y de la penetración de líquidos al interior del calzado. Las polainas, estas polainas están elaboradas en polipropileno y estas tienen un peso de 38 gramos y una medida de 40 por 17 centímetros. Deben ser repelentes a fluidos y deben ser resistentes. También estas polainas deben ser antideslizantes y en color azul. También traen en la parte superior un sistema elástico que para mayor ajuste al calzado o al tobillo. Y esto pues nos evitan ingresar contaminantes digamos, a áreas críticas y a áreas estériles. Bueno, a continuación las medidas de control y prevención en la fuente, en el medio y en el individuo. Bueno, estas medidas son tan importantes que nos permiten planificar medidas preventivas por medio de la identificación de los riesgos a los trabajadores de la salud, en especial pues al área de los hospitales, que son las causas de muchos accidentes y de enfermedades infectocontagiosas. Estas medidas las podemos evaluar y desarrollar en 3 etapas: el reconocimiento, la evaluación y el control. Las medidas de prevención en la fuente, esas medidas, esas corresponden al foco del agente biológico. Y digamos también en los procesos que se puedan transmitir
o propagar entre los trabajadores pues las enfermedades. En esta medida podemos implementar el protocolo de limpieza y desinfección. Podemos también hacer la identificación de los agentes biológicos procedentes de los pacientes infectados y establecer controles para el tratamiento de la disposición de los residuos finales que se han depositado donde corresponden y tengan, su recolección como debe ser para su inactivación y luego a su proceso final, que es la incineración. Las medidas de controles en el medio. Estas medidas, bueno, debemos de tener como el cumplimiento de las normas sobre el diseño de ingeniería y locativa. También, digamos, deben de contar con cuartos de aislamiento, ¿sí?, para los pacientes infectados, con agentes contagiantes, y deben de también contar con una adecuada ventilación y puertas que se ajusten bien para, digamos, para evitar accidentes. Y una disponibilidad de lavamanos cerca a esas áreas de aislamiento, y también a áreas donde tenemos, digamos, la atención con los pacientes. Las medidas de control en el medio, áreas, debemos contar con unas áreas individuales en los hospitales, digamos, el área del laboratorio clínico, el área de urgencias, el área de consultas externas, ¿sí?, que tengan cada uno su área específica. El orden y limpieza, muy importante para, digamos, evitar accidentes, ¿sí?, con los residuos especialmente. Muy importante que pues esto, como es un factor muy, digamos, muy peligroso, ¿sí?, para un contagio de un agente biológico. Entonces, pues muy importante mantener el orden y la limpieza en el trabajo. Y realizar la correcta desinfección de los instrumentos después de utilizados y que ya, bueno, que están contaminados todo, pues sí, hacer muy bien esa desinfección y limpieza. Y la esterilización, ya utilizando, digamos, métodos de autoclaves. Las medidas de control en el individuo. Estas medidas, muy importante implementar programa de inmunizaciones para los trabajadores y que cumplan con el esquema completo de vacunación, muy importante, con sus vacunas prioritarias, las recomendadas y pues las deseadas. Súper bien que todos tuvieran, digamos, todo ese esquema completo, y así pues evitar sí, contagios con enfermedades infectocontagiosas. Y adoptar sistemas de precaución universal, un buen lavado de manos, una buena desinfección y, digamos, la colocación de los guantes como debe realizarse cuando son guantes estériles y cuando son guantes de manejo. Exámenes periódicos, muy importante, para así saber el estado de salud de cada trabajador. Realizar seguimientos al programa de vigilancia epidemiológica para cada uno de los trabajadores, también una parte muy importante para la prevención de los riesgos biológicos. Y suministrar informaciones y capacitaciones para cada uno de los trabajadores, ¿sí?, porque hay muchos que por falta de información o capacitaciones pues cometen los errores. Y el uso de protecciones individuales, muy importante, ¿sí?, para cualquier procedimiento que vayamos a hacer, así
Así que el paciente no sea un paciente que tenga una, digamos, una enfermedad contagiosa, o sí, siempre debemos, digamos, decir de que todo, decir no, que todos los pacientes, ¿sí? Sean tenidos como contagiados, ¿sí? Que sean foco de contagio. Y siempre utilizar pues independientemente de que el paciente esté sano o no, pues siempre utilizar los elementos de protección personal. Bueno, aquí tenemos las medidas de prevención a los trabajos que están expuestos, a los trabajadores que están expuestos a sangres y a fluidos. Ante una salpicadura en los fluidos corporales, usar guantes resistentes, verter legias o hipoclorito diluido al 10% en la parte contaminada inmediatamente, ¿sí? Limpiar la superficie con una toalla húmeda y cuando ya pues haya realizado bien ese proceso, retirar guantes, desecharlos donde se deben desechar y lavado de las manos. Muy importante siempre después de cualquier actividad o tarea, el lavado de las manos. Cuando hay pinchazos percutáneos por cortes y pinchazos, se debe retirar el objeto con que se produjo el accidente. Debemos, digamos, lavar inmediatamente la herida con agua corriente, sin refregar, dejar que la herida sangre por unos 2 o 3 minutos y inducir también al sangrado y lavar esa herida muy bien. Luego de ese proceso, limpiar la herida, secarla y ya aplicar una solución desinfectante o antiséptica, puede ser como la povidona yodada, y bueno, cubrir la herida con un apósito limpio y seco. Bueno, los accidentes por salpicaduras de sangre en la piel intacta, tenemos piel intacta y piel no intacta. Cuando se producen en piel intacta, bueno, limpiar muy bien, profusamente, la parte donde se produjo la salpicadura con agua y jabón. Y cuando es en piel no intacta, ya el lavado debe ser con una solución desinfectante, puede ser solución salina y aplicar la solución antiséptica. Cuando se produce la salpicadura en las mucosas, estas también se debe hacer un lavado profusamente y pues en el área afectada con agua y solución salina. Y cuando son en las sangres, en las salpicaduras de sangres por exposición a percutáneos, cuando son por pinchazos o cortes, esta se debe lavar también inmediatamente el área expuesta con agua y un jabón germicida. Y esta también debe estimular el sangrado y ya al final pues aplicar ya una solución desinfectante o antiséptica ya después de concluido el lavado. ¿Qué factores determinan la posibilidad de cuando hay una infección, cuando se produce una transfusión? Esta depende de la profundidad del pinchazo, del calibre de la aguja y del tipo, también del tipo de procedimiento que se esté realizando, si sea intramuscular, intravenoso o subcutáneo, la utilización de los guantes en el caso de pinchazo en las manos. La concentración y viabilidad del virus. Este se presenta en baja concentración cuando son de riesgo y cuando son potencialmente de riesgos. Lo de baja concentración son la saliva, lágrimas, el sudor, la orina, y ya los de riesgos se pueden considerar como riesgo el semen, las secreciones cervicales. Buenas noches, mi nombre es Diana Raches. A continuación vamos a realizar la presentación de riesgo biológico en hospitales. Yo les voy a hablar sobre el contexto laboral e identificación de riesgos.
En este caso vamos a hablar del esquema de vacunación para los trabajadores, como los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. Y lo otro es sobre protocolos de limpieza, desinfección y esterilización en salas quirúrgicas e instrumental. La importancia de la vacunación de trabajadores de la salud. El personal que trabaja en el área de salud está en continuo riesgo de adquirir enfermedades infecciosas. Muchas de ellas son prevenibles por medio de la vacunación. Todas las instituciones deben contemplar como parte del programa de prevención y control de infecciones, como medidas generales de bioseguridad y como plan de inmunización para todo el personal. La importancia de la vacunación de trabajadores de la salud. La vacuna son productos biológicos cuyo fin es estimular el sistema inmune generando una respuesta y una memoria inmunológica. ¿Cuál es la importancia de la vacunación? Previene las enfermedades relacionadas con los riesgos laborales, evita el ausentismo y el presentismo como consecuencia de las enfermedades adquiridas en el desempeño de estas actividades, protegen a los trabajadores de determinada enfermedad transmisible, evita que los trabajadores sean fuente de contagio, prevenir enfermedades infecciosas y evitar la muerte, reducir el riesgo de los trabajadores de la salud de convertirse en focos de enfermedades contagiosas prevenibles por vacunas a personas que reciben servicio de la salud. ¿Qué es la vacuna? La vacuna es un producto biológico cuyo fin es estimular el sistema inmune, generando una respuesta y una memoria inmunológica. ¿Cuál es la importancia de la vacunación de los trabajadores de la salud? Primero, previene las enfermedades relacionadas con los riesgos laborales. Segundo, evita el ausentismo como consecuencia de las enfermedades que van a adquirir en su desempeño laboral. Tercero, protegen a los trabajadores de determinadas enfermedades transmisibles. Evita que los trabajadores sean fuente de contagio, o sea, sean foco. Y quinta, reduce el riesgo de los trabajadores de la salud en convertirse en focos de enfermedades contagiosas prevenibles por vacunas a personas que reciben el servicio de la salud. Ahora vamos a hablar del esquema de vacunación en el personal de la salud. Vamos a hablar de las vacunas prioritarias, qué enfermedad previene, cuál es su dosis y cuál es su frecuencia. Una de las vacunas prioritarias es la Fluxelvax, que previene la gripe como tal, o sea, la influenza. Es una dosis y esto se realiza anualmente. Otra de las vacunas prioritarias es la TD, que es la enfermedad que previene el tétano y la difteria. En esta vacuna, si usted tiene el esquema completo, si no lo tiene, entonces se deben administrar 3 dosis, a los 0, 4 y 8 semanas, y si no, a los 6 y 12 meses. Este refuerzo se hace cada 10 años. Tenemos la vacuna triple bacteriana acelular, que esta como tal previene la enfermedad de la difteria, el tétano y la tosferina. Esta es una dosis si se recibió el esquema completo en la infancia. Si no, se realiza la aplicación de la vacuna cuando se está en embarazo. Otra que tenemos es la hepatitis A, previene la hepatitis A. Son 2 dosis y se realiza por separado cada 6 meses. Otra de las vacunas prioritarias es la hepatitis B. Como tal, previene la hepatitis B, son 3 dosis y se realiza de 6 a 18 meses. Tenemos la vacuna triple vírica o MMR, que previene la enfermedad del sarampión, la papera y la rubeola. Son como tal 2 dosis y la primera los 12 a los 15 meses y la segunda a los 4 a 15 meses. Tenemos como tal la vacuna virus vivus atenuados varicela, como tal previene la enfermedad de la varicela. Son 2 dosis
y su frecuencia debe ser con un intervalo de 4 a 8 semanas. Tenemos la antineumocócicas, que tal como previene como la enfermedad de neumocócicas, neumonía, otitis y sinusitis. Esta dosis se debe aplicar una dosis de PCB13 seguida de una dosis de PCB23. La frecuencia, con intervalo de 1 año en pacientes inmunocomprometidos, utilizar como un lapso entre dosis de 8 semanas. Tenemos otra vacuna que es la antimeningocócica, que tal como, previene como tal la meningitis. Las dosis pues deben ser 3 dosis, la frecuencia 3 dosis, 2 a 4 meses y refuerzo al año, y para mayores de 1 año, dosis única en trabajadores de la salud, aplica refuerzo cada 5 años. Tenemos como tal una vacuna deseada, que esto es si lo quiere hacer el personal de la salud, que si se la quiere aplicar, que es la Hip Haemophilus influenza tipo B, que previene como tal pues la neumonía, la epiglotitis, la celulitis, la meningitis. La dosis debe ser 3 a 4 dosis, como tal pues la primera dosis 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses y la dosis final de 12 a 15 meses. Y pues las vacunas recomendadas para el personal de la salud, tenemos la antirrábica, como tal previene pues la enfermedad de la encefalomilitis. La dosis como tal son 3 dosis, su frecuencia debe ser 0, 7 y 21 días o 28 días. Tenemos la dengapsia, que pues previene el dengue, la dosis deben ser 3 dosis y su frecuencia debe ser un intervalo de 6 meses y 12 meses. Tenemos la antiamarílica, que como tal pues previene la fiebre amarilla, la dosis debe ser 1 dosis y su frecuencia debe ser dosis única, debe aplicarse 10 días antes de la exposición al riesgo. Tenemos la oral Vivotif y la inyectable Tifin, que como tal previene la fiebre tiroidea. Esta dosis debe ser pues de 4 dosis y su frecuencia es una cápsula día por medio durante 1 semana y la última dosis administrar 1 semana antes de su viaje. Ahora vamos a hablar del proceso o protocolo que se debe realizar cuando se hace la limpieza, la desinfección y la esterilización en las salas quirúrgicas y en el instrumental como tal. Vamos a hablar de limpieza. Limpieza es la eliminación por arrastre de toda suciedad, incluyendo material orgánica que pueda contener agentes infecciosos. Después de que se realiza una intervención quirúrgica, se debe limpiar, primero, los equipos y carros de anestesia. Segundo, mesa quirúrgica. Tercero, cialítica. Cuarto, camillas. Quinto, pantallas táctiles y monitores. Sexto, bombas de infusión, estantes soportes, mesadas, sillas y taburetes. La unidad de limpieza como tal está compuesta por los pisos, los zócalos, las paredes, ventanas, lavaderos, servicios higiénicos. Esta responsabilidad es solamente del personal de limpieza. Para remover esta suciedad se utilizan unos agentes muy básicos que son el agua y el detergente, y se desinfecta con hipoclorito de sodio de 5000 ppm. ppm es parte por millón. Para realizar la limpieza de pisos y paredes se debe retirar la ropa quirúrgica. Segundo, retirar todos los residuos sólidos del balde y del piso. Tercero, con un escobillón limpiar paredes de arriba hacia abajo. Cuarto, debemos utilizar el trapeador en agua y detergente y limpiar el piso. Quinto,
Debemos lavar los baldes y colocar las bolsas rojas. Y sexto, se utiliza trapeador diferente para lavado y enjuague. Ahora vamos a hablar del proceso de desinfección. La desinfección como tal es un proceso físico y químico por el medio del cual se logra eliminar los microorganismos de forma vegetativa en objetivos inanimados, sin que se asegure pues la eliminación de esporas bacterianas. ¿Cómo se clasifica esta desinfección química? Tenemos 3 tipos de niveles. Entonces está el primero, que es desinfección de alto nivel, el segundo, que es desinfección de nivel medio, y desinfección del nivel bajo. En el primero, donde está la desinfección de alto nivel, como tal inactiva todos los microorganismos en su forma vegetativa, lo que son hongos, virus y micobacterias. Para esto se debe utilizar el glutaraldehído al 2%, peróxido de hidrógeno al 6%. Para la desinfección de nivel medio, se realiza pues para hacer la inactivación a todos los microorganismos en su forma vegetativa, pues como los hongos, los virus, la Mycobacterium, y para este caso utilizamos el hipoclorito de sodio al 0,5%. Para la desinfección de nivel bajo se realiza pues la inactivación de todos los microorganismos en forma vegetativa, menos las micobacterias. Se debe utilizar para este se debe utilizar el amoniacetarnario. Para realizar la desinfección en superficies en la sala quirúrgica lo dividimos en 3 procesos. Primero está la limpieza de pisos, entonces se debe humedecer el trapeador en la solución desinfectante. Segundo, los movimientos se realizan en forma horizontal, de arriba hacia abajo, pues tratando de no pasar 2 veces por el mismo lugar. Debemos enjuagar el trapeador y repasar de nuevo en el mismo orden. Se debe utilizar 2 cubetas rotuladas con agua limpia y el otro con desinfectante de hipoclorito de sodio de 5000 ppm, 5000 y por 5 litros de agua. Para realizar la limpieza de superficies y de muebles se debe humedecer la franela con solución desinfectante, solución pues de hipoclorito de 5000 ppm, 500 mililitros por 5 litros de agua. Para limpiar en un solo sentido, de arriba hacia abajo, en forma horizontal, evitando regresar pues al punto de partida de limpieza. Y debemos retirar con cloro el agua de la misma manera. Para realizar la limpieza de paredes, muros y ventanas, se debe iniciar un cepillado de arriba hacia abajo y pues no regresar y de adentro hacia afuera. Debemos retirar el jabón con un jalador de agua y con una franela blanca desinfectante aplicar de acuerdo pues a la clasificación del área, retirar con agua el cloro de la misma manera. Se debe utilizar solución de hipoclorito 5000 ppm, 500 mililitros por 5 litros de agua. Para realizar la desinfección pues del instrumental quirúrgico, como lo indicaba, pues tenemos 3 niveles. Vamos a hablar del nivel de desinfección de alto nivel. Para la desinfección de alto nivel tenemos desinfección de material limpio y sin restos de sangre. Para esto pues se requiere dilución de hipoclorito entre 0,05% y el 0,1% entre 500 y 1000 ppm partes por millón. Para realizar la desinfección del material con sangre se recomienda hipoclorito, concentraciones hasta el 0,5% y 5000 partes por millón. Para hacer la desinfección de superficies se recomienda hipoclorito de concentraciones hasta el 0,5% y 5000 partes por millón.
La desinfección para instrumental en quirúrgico, se utiliza pues en desinfección de nivel intermedio. Es aplicable para los instrumentos que entran en contacto con la piel intacta y elementos que hayan sido visiblemente contaminados pues con sangre. ¿Cómo vamos a desinfectar? Utilizamos el alcohol etílico o isopropílico, solución al 70%. También podemos utilizar el hipoclorito en baja concentración en 200 partes por millón. Y el tercero es yodóforos, se usan en soluciones acuosas y en forma de jabón líquido. Se consiguen pues al 10%, para preparar al 2,5% se emplea para limpieza de superficies, pisos, mesas y paredes. En los tipos de esterilización vemos el método físico y calor seco. El calor seco penetra en los materiales, por lo que se requiere largos periodos de exposición. Se utiliza generalmente a 170 grados Celsius durante 60 minutos a 150 grados Celsius por 150 minutos. En este sistema se eliminan microorganismos. En el instrumental quirúrgico se utiliza un lapso de 20 a 30 minutos de temperatura de 121 grados Celsius. En las telas, guatas y algodones se utiliza en un tiempo de 30 minutos y su temperatura debe ser de 121 grados Celsius. Para los artículos de cristal se utiliza en un lapso de 20 minutos y su temperatura es de 121 grados Celsius. ¿Cuáles son sus indicaciones de uso pues, para este método de calor en seco? Primero, solo se podrá utilizar cuando los metales no soporten la acción del calor húmedo. Instrumentos que se puedan esterilizar en calor seco. Instrumentos cortantes y de acero inoxidable, como tijeras y pinzas. En agujas, jeringas de cristal, tubos, pipetas de vidrio, polvos estables al calor. Ahora tenemos la esterilización en método físico, calor húmedo o esterilización al vapor. En este procedimiento de esterilización, excepto para los materiales que no pueden resistir el calor, el mecanismo de acción de calor es por desnaturalización de las proteínas, no deja residuos tóxicos en el material. Tipos de esterilizaciones a vapor. Primero, autoclaves de desplazamiento o gravedad o gravitacional. Segundo, esterilizaciones de pre-vacío. Y tercero, autoclaves instantáneas, o sea, flash. El tercero es el tiempo de garantía de esterilización de estimado, depende pues de su envoltura. Entonces, para líquidos, 15 minutos. Materiales de caucho, 20 minutos a 12 grados Celsius. Y para instrumental y paquetes de ropa, 30 minutos a 132 grados Celsius a 134 grados Celsius. Para realizar la esterilización en el método químico, se utiliza solamente en los casos en que los materiales no soportan el calor. Entonces, para esto utilizamos el glutaraldehído y se utiliza como desinfectante de alto nivel. Puede usarse en concentración de 2% para fines de esterilización. Tiempo necesario pues para esterilizar es de 10 horas. Podemos también utilizar el formaldehído. El uso está dirigido pues a todos los materiales que se utilizan para hemodiálisis. La esterilización se consigue a la concentración del 8% por 24 horas de inmersión. Y también podemos utilizar el ácido peracético y la formulación recomendada a concentraciones altas al 40% está indicando pues para material sumergible, sensible al calor o a temperaturas de 50 grados Celsius a 56 grados a un pH neutro de 6.4 y una concentración del 2,2. Y
tenemos el tipo de esterilización en método químico gaseoso y en método físico químico. El método físico gaseoso esteriliza química por óxido etileno. Es una sustancia altamente reactiva, es una sustancia con gran poder de difusión y penetración, en lo que permite una amplia versatilidad de la esterilización de los materiales sensibles al calor. Su temperatura de esterilización varía entre los 35 grados Celsius y 55 grados Celsius, y los tiempos de exposición deben ser entre 1 hora y 20 minutos y 4 horas. Para realizar el método físico-químico es un gas de vapor de formaldehído o vapor a alta temperatura con formaldehído. Entonces, es una alternativa a la esterilización para la esterilización de equipos y materiales que no resisten altas temperaturas. Entonces, el formaldehído se utiliza al 2% con vapor de agua a baja temperatura, y el límite permisible de exposición es de 0,75 partículas por millón en 8 horas, y el tiempo es de 8 horas de trabajo.